A 3 subieron los fallecidos por coronavirus en Ecuador. Se trata de un adulto de 63 años que no tenía relación con el caso primario. Los contagiados aumentaron a 168. Guayas es la provincia con más casos. Suman 128. Con camionetas en la pista de aterrizaje, la alcaldesa Cintia Viter impidió el descenso de un avión con 11 tripulantes provenientes de Madrid y criticó al gobierno por reunir a 200 extranjeros en el aeropuerto. El ministro de Transporte aseguró que los vuelos llegan vacíos para sacar a quien lo necesite. Por su parte, la Fiscalía inició una investigación previa. COE amplió el toque de queda en Guayas. Rige de 4 de la tarde a 5 de la mañana hasta el próximo lunes. Además, nadie sale ni entra de la provincia. Primera sentencia por incumplir la restricción vehicular dispuesta por el régimen. En la provincia de Los Ríos, un hombre recibió 4 meses de prisión. Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de productos comestibles y fármacos en todo el territorio durante la emergencia sanitaria. El Ministerio de Educación anunció que para precautelar la salud de los estudiantes, el año escolar en la región costa empezaría el 4 de mayo. En lo internacional, Italia registró 475 muertos por coronavirus en un día, en un nuevo récord de la pandemia. Así empieza la noticia, emisión estelar. Miércoles 18 de marzo, amables televidentes, bienvenidos a la noticia Emisión Estelar. Aumentaron las víctimas mortales por coronavirus y los casos de contagiados en el país. Además, el COE amplió el toque de queda en Guayas, en donde nadie entra ni sale. Enseguida nos enlazaremos con nuestros compañeros Julio César Saona y Carlos Julio Gurumendi, quienes nos reportarán sobre esta medida. Empezamos. Ascienden a 3 los fallecidos por coronavirus en el país, mientras que el número de casos subió a 168. Guayas es la provincia con más contagios. Tenemos 3 personas fallecidas. La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó el aumento de casos de coronavirus en el país. Y en el boletín diario sobre la situación nacional por COVID-19 se detallan 168 casos positivos, 283 con sospecha, 312 han sido descartados, 575 están en el cerco epidemiológico y ahora subió a 3 el número de personas fallecidas. Estaba bajo vigilancia, entendemos, es un paciente de 63 años que lamentablemente falleció. Está hospitalizado. Este paciente residía en la ciudad de Guayaquil. No tiene relación con el caso primario, lo que Salud expresa ya es que en el caso de la ciudad de Guayaquil y de la provincia, el virus es comunitario. Por tanto, es otro caso y por eso también se está haciendo toda la investigación con los familiares para poder establecer el cerco. Manabí presenta 8 casos de COVID-19, Los Ríos 10, Pichincha 12, Bolívar 2, Azuay 5, El Oro 1, Morona Santiago 1, Sucumbíos 1. Guayas tiene el mayor número de casos con 128, de los cuales Guayaquil presenta 88. Precisamente en Guayas se amplió el toque de queda de 16 horas a 5 horas hasta el próximo 23 de marzo. ¿Qué es más importante en este momento? ¿Salvar la vida, tener salud o dedicarnos a cumplir con otra serie de labores? Es realmente lamentable ver cómo nuestra sociedad va marcando ese tipo de comportamiento que me importista frente a una situación delicada como es enfrentar el COVID-19, es una pandemia a nivel mundial y creo que eso nos tiene que llamar la atención y por eso hemos establecido esta medida mucho más radical para algunos cantones de la provincia del Guayas, en este caso Guayaquil, Daule y San Borondón, que son cantones que en este momento necesitan poder tener otro tipo de comportamiento. Esto ha sido dialogado con los alcaldes respectivos. Informó Roselena Vázquez. Y a continuación, Adriana Peralta nos actualiza las cifras del coronavirus en el Ecuador. Adriana, buenas noches. Adelante. Ándale, amigos.
amigos, buenas noches. Así es, reiteramos que en nuestro país existen 168 casos de COVID-19 confirmados. 575 personas se encuentran en el cerco epidemiológico activo. Hay 283 casos sospechosos, 312 descartados y lamentablemente 3 personas fallecidas. Aquí el detalle de casos por cantón enseguida. En Guayas tenemos el siguiente número de casos, 128. Daule 7, Durán 9, El Empalme 2, Guayaquil 88, Milagro 1 y San Borondón con 21 casos. Esto en Guayas. Por ahora, en Pichincha, Quito es la única ciudad con 12 casos confirmados. Seguimos con Los Ríos, Babahoyo 9, Urdaneta 1. También tenemos ahora Manabí, Jipijapa 1 y Manta 7 casos. Seguimos con Azuay, en Cuenca, 5 casos registrados, mientras que en Bolívar, Guaranda tiene 2. El Oro, Machala 1 y en Sucumbíos, Lago Agrio con 1 caso. Por otra parte, Morona, Santiago, Gualaquiza con 1 caso. Anali, seguimos contigo, tú tienes más información enseguida. Autoridades de gobierno decretaron la ampliación del toque de queda para la provincia del Guayas. La medida rige a partir de las 16 horas. Enseguida los detalles. Para todo el país esto se mantiene. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana hay toque de queda. Para Guayas, desde la tarde de hoy el toque de queda empieza a las 16 horas. Esta es la medida que la ministra de Gobierno anunciaba en compañía del vicepresidente Otto Sonnenholzner durante horas de la mañana. Según explicaba, en la provincia del Guayas se extiende el toque de queda, una provincia en donde se registran la mayor cantidad de afectados por el coronavirus. A las 4 de la tarde, desde el día de hoy, empieza a regir el toque de queda para la provincia del Guayas. Se termina mañana a las 5 de la mañana y esta medida va a estar vigente hasta el próximo día lunes. Frente a lo expuesto, la ministra de Gobierno también aseguraba que ya hay resultados en los últimos operativos ejecutados. Hemos clausurado eventos públicos, es lamentable que todavía tengamos que hacer controles. La ciudadanía debería estar haciendo su propio control, colaborando con la autoridad, pero igual lo vamos a hacer. Tenemos personas detenidas por incumplir el toque de queda, 12 personas detenidas y 99 vehículos inmovilizados que también se quedan retenidos por haber incumplido el toque de queda. Estamos trabajando para los controles. Aparte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner hizo una precisión respecto a la provincia del Guayas. Un tema adicional, para agregar adicionalmente, hay una restricción de movilidad más importante en la provincia. Nadie sale, nadie entra, salvo los sectores que ya están definidos para garantizar la alimentación y la sostenibilidad de los servicios básicos y la operatividad de los sectores ya definidos en las resoluciones anteriores. Pero no podemos salir a hacer turismo dentro del país los guayacenses. Informó Julio César Saona. (22:08) y es momento de irnos a exteriores, exactamente en la vía a Daule, donde se encuentra Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenas noches. Adelante con tu reporte. Hola, Anali, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, en la vía Daule, uno de los principales ingresos a la ciudad de Guayaquil, desde las 16 horas se encuentran ya elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y miembros de la Agencia de Tránsito Municipal custodiando este sector tal como lo habían indicado las autoridades en el toque de queda en la provincia del Guayas, que arrancó a partir de las 16 horas. Hace pocos minutos se detuvo a un vehículo que estaba transportando a trabajadores de una empresa. Se le dio la respectiva sanción, pero para conversar sobre los datos en torno a este sector de Guayaquil y el toque de queda, en lo que tiene que ver a la seguridad, vamos a conversar con el coronel Mauricio González, jefe del distrito el distrito Florida. Muy buenas noches, cuéntenos cuál es el balance que han hecho ustedes en torno a este toque de queda. Muy buenas noches, efectivamente se está dando cumplimiento al toque de queda implementado por el Gobierno Nacional del Estado ecuatoriano desde el día de hoy, desde las 16 horas. ¿Hay detenidos? Por supuesto, hay 32 detenidos del Distrito Florida de la Policía Nacional, sí, los cuales ¿sanciones? Han incumplido. Este momento están en flagrancia del Distrito Modelo.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar pendientes del trabajo que desarrolla la Policía Nacional, militares y agentes de tránsito municipal. Solo pueden circular vehículos de seguridad, los que transportan alimentos para reentregar en los respectivos mercados. Así lo establece el toque de queda. Vamos nosotros a estar pendientes de la situación y recordarles que el toque de queda en la provincia del Guayas inicia a las 16 horas y concluye a las 5 de la mañana. Con esta información regresamos contigo, Ándale Estudios. Muy buenas noches. Gracias, Carlos Julio, por ese importante reporte. Y ahora es momento de dar paso a Julio César Saona, quien se encuentra en la Avenida de las Américas. Julio César, buenas noches, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, Hanali. Un gusto poder acompañarlos a esta hora de la noche. Nosotros desde el norte de la ciudad de Guayaquil, la Avenida de las Américas, uno de los puntos que por lo general es muy transitado. Sin embargo, en estas ocasiones podemos ver es que hay un blindaje por parte de la policía y de la ATM. Vamos a hablar con el capitán Javier Herrera Tapia, el cual está encargado del circuito Atarazaná. Buenas noches, capitán. ¿Cuáles han sido las novedades desde las 4 de la tarde que empezó este nuevo toque de queda acá en la provincia del Guayas, en esta ciudad de Guayaquil también? Buenas noches. Las novedades que tenemos ha sido la detención de 7 ciudadanos correspondientes a la ciudad ecuatoriana que han sido detenidos por el toque de queda. Y en lo que corresponde a todo el distrito y modelo, tenemos un aproximado de 23 personas detenidas por el incumplimiento del toque de queda. Antes que nada, este circuito, ¿qué es lo que comprende? El distrito modelo, ¿cuáles son los puntos específicos que podemos estar hablando de que se está prácticamente custodiando en esta parte? Las avenidas principales de los principales accesos a la ciudad de Guayaquil se encuentran con este tipo de operativo conjunto con ATM, Autoridad de Tránsito Municipal, y Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional para el control del orden público y la restricción del toque de queda. A todo esto, ¿con cuántos elementos policiales están contando acá? Y también los de la ATM, más o menos, ¿con cuántos elementos estamos hablando de tránsito y policía? Contamos al momento con 7 personal, entre hombres y mujeres policías, personal de Cuerpo de Bomberos 2 y personal de ATM 1. Cuando Dios no quiera se presente una novedad por esta zona, ¿cuál es lo que qué es lo que se hace principalmente? Se aborda al vehículo, se le pide la documentación necesaria, se verifica el salvoconducto, la documentación respectiva y continúa la marcha el vehículo cuando no tenga ninguna novedad. Muchísimas gracias, capitán Herrera. Bueno, esa es la novedad que tenemos acá en el norte de la ciudad de Guayaquil, la Avenida de las Américas. Se está cumpliendo con los dispositivos de control por parte de la policía y la ATM. Es lo que podemos informar. Le damos paso a estudios. Muy buenas noches. Te agradecemos, Julio César, por ese reporte completo. De igual manera, a nuestro compañero Carlos Julio Grumendi por brindarnos todos los detalles de los operativos que se llevan a cabo en vivo y en directo cuando son las 22 horas con 13 minutos. Seguimos con más noticias. Una vez iniciado el toque de queda en Guayas, se realizaron varios operativos de control para constatar el cumplimiento de la medida anunciada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Escuchemos. A muchos los tomó por sorpresa. La ausencia de transporte y de personas hizo que el pulso de la ciudad descendiera aún más. No habían gritos ni sonidos de los automotores pesados. El toque de queda había sido modificado por las autoridades de gobierno. Solo en Guayas empezaba desde las 16 horas. Esto dejó atónitos a muchos. Mientras para el resto del país el toque de queda va de 21 horas 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, para la provincia del Guayas la restricción de circulación empieza a las 4 de la tarde. En las estaciones de la Metrovía la historia era la misma. Nadie podía explicarse qué ocurría. Te digo mi esposo esperando. De alguna manera no tenemos que ir. Sí, pero no es la manera de avisar así de repente. Eso tenían que haberlo dicho desde ayer. No es justo que uno sale y ahorita que están llenos los centros de salud, no hay carro para transportarnos. En el peaje de la vía a la costa, gran cantidad de elementos policiales de las Fuerzas Armadas y de la Comisión de Tránsito hacían cumplir la medida. Se está verificando y controlando que todos los vehículos que se movilicen por el peaje Chongón cuenten con el respectivo salvoconducto. Bueno, la policía se encuentra aquí para realizar los procedimientos en conforme a lo que son detenciones en caso de existir el incumplimiento de la disposición por parte de las autoridades competentes. Al momento ustedes ven circulación porque obviamente las personas que circulan
son personas que tienen el salvoconducto. Un nuevo pronunciamiento por parte de la ministra de Gobierno nos explicaba en detalle cómo se va a hacer respetar el toque de queda. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes civiles que corresponden a cada municipio estarán encargados del control y la sanción que nos permita que esta medida sea realidad. Informó Julio César Saona. En la provincia de Los Ríos se dio la primera sentencia por incumplir el toque de queda. Además, 4 comerciantes fueron detenidos por vender víveres con sobreprecios. La provincia quedará aislada desde este jueves y solo ingresarán vehículos autorizados. Estamos de toque de queda. La primera sentencia judicial por irrespetar el toque de queda y aceptar su culpabilidad fue para un ciudadano vinceño, quien recibió 4 meses de prisión. Otro babaoyense también fue detenido por el mismo delito. Así también 4 comerciantes que están a órdenes de la justicia por especular con el precio de los víveres. 2 de ellos ya recibieron 15 días de prisión. La noche de este miércoles, el GAT de Babahoyo dio a conocer que el Ministerio de Obras Públicas aceptó el cierre vial para quienes no son de la provincia de Los Ríos o no justifiquen su ingreso a la misma. Durante este día en la provincia, la circulación de los vehículos se redujo en un 80%. Así lo dio a conocer el director de la CTE en uno de los 3 controles que se ubicaron en Babahoyo. Los vehículos que transportan alimentación, los que transportan agua, gas, los productos de primera necesidad están ingresando y circulando sin ningún tipo de problema aquí en nuestra provincia. Pocos ciudadanos estuvieron en las calles, aunque el comercio informal trata de mantenerse, como este hombre que vendía guantes y mascarillas en el centro de la urbe. La Policía Nacional ha elaborado 6 partes por violación de aislamiento en la ciudad. Se ha visitado a 61 personas o casas o domicilios de personas que están con aislamiento preventivo obligatorio. De esto hemos tenido 6 partes. Obligamos una vez más que ingresen para que cumplan sus tiempos determinados, teniendo en cuenta que ya está en una fase final. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La alcaldesa Cynthia Viteri dispuso que decenas de patrulleros se tomen la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo para evitar el aterrizaje de 2 aviones procedentes de Europa, según dijo, por la seguridad sanitaria de los guayaquileños. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, cuestionó la acción. Los patrulleros ingresaron casi 1 hora antes de que entre en vigencia la ampliación del toque de queda para Guayas, adoptado por la expansión del coronavirus. La decisión tomó por sorpresa a los empleados de la terminal aérea, pues esta tarde estaba prevista la llegada de 2 vuelos de las aerolíneas KLM e Iberia, con autorización para trasladar a turistas europeos, parados por el estado de excepción. Una acción completamente injustificada de una medida de pánico irracional que lamentablemente pues nos deja muy mal parados como sociedad. Bueno, estamos evaluando cuáles son las disposiciones legales que nos permiten estas disposiciones legales realizar. En un nuevo enlace virtual, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, expuso sus motivos y lo que la obligó a tomar una decisión sin dubitar. No traen a gente que venga de Europa y sobre todo de Madrid y peor a pernoctar en esta ciudad. Y lo hice. Yo asumo la responsabilidad de proteger mi ciudad. Asumo la responsabilidad encargada de proteger a los guayaquileños y guayaquileñas. El ministro Martínez también tuvo un encuentro con la tripulación de la aerolínea KLM, aunque según Viteri, no importa si el avión de KLM esta noche viene vacío. Ustedes trajeron a cerca de 200 personas europeas, extranjeros, al aeropuerto de Guayaquil, a la ciudad de mayor grado de contaminación, para reunirlos todos desde la playa o desde otras provincias para poderlos sacar al exterior. La tripulación no se baja, la tripulación se mantiene dentro de la facilidad aeroportuaria, en ningún momento hace migración, es una tripulación que viene, recoge los pasajeros y se retira. Mientras, la Fiscalía anunció la apertura de una indagación previa sobre los hechos suscitados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Informó Jorge Escobar.
En Guayaquil, el Ministerio de Trabajo clausuró una empresa por mantener a 15 trabajadores en sus instalaciones en medio del estado de excepción. Por su parte, el municipio también dispuso el cierre de un taller de equipos de sonido y el decomiso de mercadería a comerciantes ambulantes por irrespetar la suspensión de la jornada laboral. Jorge Escobar nos reporta. Trabajaban como en un miércoles cualquiera. La seguridad les advirtió que inspectoras del ministerio iban a ingresar y entonces todos en capilla. Adentro habían 15 colaboradores, probablemente obligados, pues el estado de excepción por la pandemia COVID-19 suspendió la jornada laboral durante 7 días. Uno a uno salieron directo a buscar la primera alternativa para volver a casa. Atrás estampaban la notificación de clausura mientras dure la emergencia. Más temprano, controles también en varias empresas de Durán. Una compañía que comercializa agroquímicos cuenta con salvoconducto. Sin embargo, de manera paralela había dispuesto trabajos de obra civil. Eran 4 y un supervisor que se encargó de aclarar. No era un trabajo puntual nomás, era por unos instantes que estaban flojas unas planchas que se podía caer, podía comprometer la salud de alguna persona. Hicimos el trabajo y nos retiramos. En la avenida principal de La Alborada, un local de venta de colchones al por mayor y menor, cuyo dueño también tenía un argumento. Estoy sacando la mercadería porque estamos haciendo unos arreglos. ¿Ya? Y también le estoy tomando una foto para que los proveedores vean porque me están cobrando los cheques. No hubo clausura, pero no tan lejos de ahí, horas más tarde, la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia conminó a un taller de equipos de sonido y a no pocos vendedores ambulantes. Debo recalcar que para esto se ha desplegado un total de 200 funcionarios públicos municipales y 40 camionetas municipales de las direcciones de Aseo Cantonal, Policía Metropolitana y Justicia y Vigilancia. Sucedió al borde del mediodía, mientras el gobierno justificaba la ampliación del toque de queda en Guayas por presentar el 85% de los casos confirmados a nivel nacional, informó Jorge Escobar. El Ministerio de Educación anunció que ante la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, el inicio de clases para el régimen Costa se realizará el 4 de mayo del presente año. Que la ministra de Educación dio a conocer que las clases para el régimen Costa durante el periodo 2020-2021 arrancarán desde el 4 de mayo del presente año. Esto como parte de las medidas aplicadas en medio de la emergencia sanitaria a nivel nacional, generada por el coronavirus. En la misma publicación anunció la reprogramación de los exámenes remediales y de gracia, los mismos que se realizan de acuerdo a la siguiente tabla. Exámenes remediales del 20 al 22 de abril del 2020. Las notas del examen remedial se publicarán el 23 de abril. Ese mismo día se publicará el horario de exámenes de gracia. Esta última prueba se tomará el 29 de abril. Finalmente, el inicio del año lectivo 2020-2021 será el 4 de mayo. Informó José Morales. Para mantenerlos constantemente actualizados con información oficial sobre la emergencia sanitaria por coronavirus en Ecuador, La Noticia prepara emisiones especiales este fin de semana. Sábado y domingo los informaremos a las 14 horas y 18 horas 30. Los esperamos. Y es momento de hacer una pausa, pero no cambien de canal porque al regresar tendremos un informe completo sobre el coronavirus y las medidas que se han implementado en el país. Tendremos enlaces en vivo y en directo con nuestros corresponsales desde las diferentes provincias del Ecuador. Ya regresamos. Mucha atención, se confirman los 2 primeros casos de COVID-19 en Guaranda, provincia de Bolívar. Al momento, los pacientes han sido aislados y se ha formado el cerco epidemiológico respectivo. Veamos. Sí, dice que hay casos así, pero vamos a ver, pues Diosito lindo, que no sea cierto.
pero lastimosamente 2 personas dieron positivo al COVID-19 en la ciudad de Guaranda, según informó el gobernador de Bolívar. Al confirmarse los 2 casos, en verdad, se han confirmado esta mañana por parte de las autoridades del COE Nacional. Los pacientes permanecen en el Hospital General Alfredo Noboa Montenegro. Se anunció que ya se han realizado el cerco epidemiológico. Se conoce que las 2 personas contagiadas, madre e hijo, habrían viajado hasta la provincia de Los Ríos. Ellos son oriundos de Huánuco, ahora ya se encuentran aislados. Las personas infectadas, madre e hijo, están a buen recaudo, están aislados, están con los protocolos de salud. El círculo epidemiológico se ha armado, el hospital tiene todo previsto. Mientras tanto, la gente se encuentra preocupada ante estos 2 primeros casos que se registran en la provincia Bolívar. Personal que viene de visita a los familiares, todas las medidas, tomar precaución, tener lavado de manos, cubrirnos la boca con mascarillas. Están 2 ciudadanos contagiados. No sé cómo está el tratamiento para estos compañeros bolivarenses. Por otro lado, se informó que el hospital, donde solamente hay un sector de aislamiento, apenas tienen para 20 plazas. Tendemos tener pronto ya unas casas adicionales de aislamiento en el caso de que se propague. Y es así como el virus se expande de manera exponencial. Es por esto que en las fronteras interprovinciales entre Chimborazo y Bolívar se intensifican las medidas de seguridad. En Bolívar informó Darwin Altamirano. En Cuenca se cumple sin mayores novedades el tercer día de la declaratoria de estado de excepción. La cifra de los contagiados por coronavirus en la capital Azuaya se mantiene en 5. Las personas que viven en la ciudad de Cuenca acataron con mucha responsabilidad las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Los ciudadanos optaron por quedarse en casa, observándose por ello una ciudad con sus calles casi desiertas, los comercios cerrados en un 100% salvo los autorizados. Sin embargo, hay grupos de vendedoras que se mantienen en las calles sin mirar el peligro a los que se enfrentan. El reporte sobre los contagiados por el coronavirus en Atenas del Ecuador se mantuvo este miércoles en 5 personas. Según el gobernador de la Azuaya, el estado de los pacientes es bastante alentador. De estos 5 casos, 4 de ellos permanecen en aislamiento domiciliario y 1 permanece hospitalizado. Los que se encuentran en aislamiento domiciliario no revisten ningún síntoma grave, más bien son síntomas leves. En el primer día de toque de queda, 30 personas irrespetaron la disposición y fueron sancionadas. El gerente de hidrocarburos asegura que la producción se desarrolla sin problema y aún más esta se ha incrementado. La cantidad de GLP que está circulando es la habitual y no solo eso, sino que ha sufrido un incremento considerable. Existe aproximadamente un incremento del 34% de los tanques que se están envasando y se están entregando dentro de nuestra jurisdicción. Por ello, la Intendencia de Policía realizó un control estricto en los lugares de venta y distribución de gas de uso doméstico. La compra indiscriminada de este producto ha ocasionado inconvenientes en la urbe. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Un grupo de extranjeros fue rescatado a tiempo por personal del Cuerpo de Bomberos en la frontera con Colombia. Los pasos ilegales son utilizados por migrantes venezolanos sin importar el riesgo que corren sus vidas al intentar pasar correntosos ríos. Para mantenerlos constantemente actualizados con información oficial sobre la emergencia sanitaria por coronavirus en Ecuador, La Noticia prepara emisiones especiales este fin de semana. Sábado y domingo los informaremos a las 14 y 18:30, así que los esperamos. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar tendremos enlaces con nuestros colegas de medios internacionales afiliados a la red de noticias Albavisión para conocer cómo enfrentan el coronavirus en el mundo. Ya regresamos. Se reportaron nuevos casos en Perú, por lo que la cifra de contagiados subió a 145. Además, desde hoy rige el toque de queda y desde mañana se restringe la circulación de vehículos no indispensables. Para ampliarnos la información, nos enlazamos con Julio Fernández de ATV, afiliado a la red de noticias Albavisión. Julio, buenas noches. Adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, estudios. Así están transcurriendo los primeros minutos de lo que habíamos anunciado ayer en un despacho desde aquí de Lima. El toque de queda se hizo una realidad y así es como se está viviendo en las calles de Lima, llenas de policía, llenos de patrulleros, automóviles, camionetas de la Policía Nacional del Perú, que empiezan de esta manera a resguardar las calles en una medida muchísimo más agresiva que la que había hasta el día de ayer, que era el estado de emergencia, una medida que lamentablemente algunos ciudadanos no habían terminado de respetar y salían a las calles, y es por eso que el presidente de la República, Martín Vizcarra, más temprano, en Palacio de Gobierno, en el cercado de Lima, dio un mensaje a la nación e indicó de que ante esto, ante algunas irregularidades y ante el avance también del coronavirus en nuestro país, se tenía que hacer muchísimo más draconiana la medida y de esta manera ingresar al toque de queda, en donde se restringen las libertades para todas las personas. No se puede salir, a las 8 de la noche arrancó, hasta las 5 de la mañana va a durar, no pueden haber ningún tipo de automóviles en las autopistas del Perú. Se está haciendo esta prohibición y además todo esto se remite a que la cifra de infectados a la noche de hoy ha subido a 145. Empieza a subir, a abultarse, a hacerse más turgente esta cantidad de infectados y es por eso que se está tomando esta medida de emergencia. Vamos a ver y sobre imágenes conversamos el ulular de las sirenas, la gran cantidad de motocicletas de la policía, por ejemplo, que ahora mismo se están reuniendo. Estamos nosotros en el distrito de Independencia, uno de los distritos más populosos de nuestra capital, aquí en Lima, y este es uno de los sistemas de transporte que es el metropolitano, estos vehículos que llevan a gran cantidad de personas de un punto de la ciudad a otro, cerrado totalmente desde las 5 de la tarde aquí en Lima, Perú, y así es como se está desarrollando esta primera noche en donde ya nadie puede salir, salvo la policía, salvo los personal médico, los enfermeros, por ejemplo, y los miembros de los medios de comunicación como nosotros, que tenemos permisos especiales para poder trasladarnos en la ciudad, solamente para complementar las Fuerzas Armadas del Perú, también en las calles colaborando con la policía para hacer efectiva la medida del toque de queda. Eso es lo que está ocurriendo en Lima, Perú. Julio Fernández informó. Adelante los comentarios en Estudios Centrales. Buen trabajo, Julio, te agradecemos por tu reporte y es momento de trasladarnos hasta República Dominicana. Allí fueron reportados 2 fallecidos y 34 casos de coronavirus. Se encuentra Fanny Luna, periodista de la cadena AN7, afiliada a la red de noticias Albavisión, con quien nos enlazamos. Fanny, buenas noches, te escuchamos, adelante. Gracias, Anali. Muy buenas noches. Fanny Luna saludándoles desde AN7, República Dominicana. Esta es la información hasta el momento sobre el coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública informó sobre el aumento de 13 nuevos casos de positivos a COVID-19. Hablamos entonces que en el país tenemos 34 casos de personas infectadas y lamentablemente 2 fallecidos. Y que a partir de este momento estamos notificando un total de 13 casos adicionales, con los cuales alcanzamos a 34 el número de COVID positivo en el país. Sigue siendo, con la sola excepción de una ciudadana de San Francisco de Macorís, todos casos importados. Una parte importante de estos nuevos casos están vinculados al crucero Costa Fabulosa. Tenemos además la suma de 2 muertes que se han producido. El último, un ciudadano de 80 años de edad con comorbilidad de diabetes e hipertensión y que llegó al país, Francia, España, República Dominicana.
República Dominicana se encuentra en estado de emergencia, así es que desde ayer el presidente de la República ha emitido diferentes medidas que los dominicanos deben acatar. A partir de mañana jueves a las 6 de la mañana, todas estas medidas deben de ser tomadas en cuenta, como por ejemplo la suspensión de la docencia hacia el 13 de abril. También hablamos de la prohibición de entradas y salidas de todas las fronteras en la República Dominicana. También en nuestro país existe una temática por parte del Ministerio de Trabajo de que las personas mayores de 60 años con problemas respiratorios deben quedarse en sus hogares y de igual manera los empleados públicos deberán trabajar 15 días y descansar 15 días en sus hogares. Es toda la información desde AN7 República Dominicana. Retorno con ustedes. Fue la información de Fanny Luna, a quien agradecemos por su reporte. ¿Y qué ocurre en Guatemala? Allí existen 7 casos confirmados de COVID-19. Pese a la restricción, se reportó la detención de un bus que trasladaba a casi 25 personas. Por ello, el conductor fue multado con $3,000. Para conocer los detalles, nos contactamos con Jacqueline López, periodista de TN23, afiliada a la red de noticias Salvavisión. Jacqueline, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Amigos de RTS Ecuador, un gusto saludarles desde la ciudad de Guatemala para informarles acerca de la situación en relación al COVID-19. Hoy se confirmó el 7º caso en nuestro país. La población guatemalteca prácticamente amaneció dentro de sus viviendas, siguiendo la disposición presidencial de aislamiento. Ya hoy se pudo observar menos afluencia de personas en los supermercados queriendo acaparar los productos de primera necesidad. Las autoridades también realizaron diferentes operativos en las principales carreteras del país, tomando en cuenta que se realizó también una prohibición de la circulación de autobuses públicos, tanto del transporte extraurbano como urbano. Sin embargo, hubo un hecho aislado que hay que mencionar. El conductor de un microbús fue detenido porque dentro de esta unidad llevaba por lo menos 2 docenas de personas, por lo que recibió una multa de aproximadamente $3,000 equivalente en quetzales. El presidente Alejandro Yamatei también brindó un discurso en horas de la mañana en el Congreso de la República durante la juramentación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Él aprovechó para presentar la solicitud de una ampliación presupuestaria por $7,000 millones y también un plan de reactivación económica. Esta incluye 2 préstamos, uno por parte del Banco Mundial y otro por parte del Banco BCIE. Esto implicaría el remozamiento de todas las escuelas a nivel nacional y la construcción de 7 hospitales. Indicó que el plan de reactivación nacional también incluye el apoyo a la pequeña y mediana empresa, que serán uno de los sectores más afectados en su economía tras esta crisis que se está viviendo por el COVID-19. Este es mi reporte desde Ciudad de Guatemala. Soy Jacqueline López. Regreso con ustedes. Gracias, Jacqueline. Buenas noches y un fuerte abrazo. Y amables amigos, para mantenerlos constantemente actualizados con información oficial sobre la emergencia sanitaria por coronavirus en Ecuador, La Noticia prepara emisiones especiales este fin de semana. Sábado y domingo los informaremos a las 14 horas y 18 horas 30, así que los esperamos, están cordialmente invitados. Por ahora nos vamos a una pausa, pero al regresar, el pronunciamiento de las autoridades sobre el abastecimiento de productos en esta situación emergente que vive el país. Ya regresamos. Gracias por preferirnos. En distintos puntos de Guayaquil, especialmente en los mercados de la urbe, se llevaron a cabo operativos de control de precios, pues con el anuncio del coronavirus en el país, muchos comerciantes venden los productos más caros.
Vamos a comenzar a vender las cajas en $12, que es lo que estipula el estado de precios de la señora. Desde muy temprano, las autoridades llegaron hasta los distintos mercados, pero el principal fue el de mayoristas en Montebello. Aquí, la Intendencia de Policía empezó a recorrer local por local. Hagamos operativos, controles constantes en el mercado de Montebello para poder regular el tema de los precios y que la gente no se vea afectada en la compra de sus productos. Hasta el momento llevamos por lo menos unos 40 puestos verificando y todavía tenemos unas cuantas horas más para poder seguir en el operativo. Las irregularidades que de pronto se han encontrado en este punto. Sí, algunos puestos hemos encontrado cerrados. Lo que estamos haciendo es que llamen a los propietarios para que puedan vender el producto, ya que no se puede tener el producto guardado cuando la necesidad amerita. Que se continúan realizando este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad. A aquellos que han estado alzando el precio se les está obligando a que vendan al precio oficial. ¿Qué tipo de alza se ha registrado? ¿En qué productos? Cebolla, el tomate, la zanahoria. En el mercado de Sauces 9, la queja por parte de los clientes era la misma. Antes costaba 35 centavos la libra de papa, ahora vale 50. ¿Y qué es lo que le dicen las personas? ¿Por qué los vendedores? Ha subido, porque ha subido, simplemente que ha subido. Pero si está un poquito subido el valor normal original que es. No cosas tan baratas no encontramos, simplemente un porcentaje pequeño, pero sí está elevado en algo. Ahora que las autoridades están realizando constantes operativos para evitar que la especulación también tome por sorpresa a los habitantes de Guayaquil. Y continuaremos en el operativo, veremos si más tarde tenemos detenidos por especulación. Constante, ¿verdad? Todo el tiempo, todos los días, en las mañanas, en las noches, en la madrugada, no solamente aquí en Montebello, sino en la provincia entera, en todos los mercados. Informó Julio César Saona. El gobierno nacional garantiza el abastecimiento de productos comestibles y fármacos en el territorio nacional durante la presente emergencia sanitaria. Uno de los sectores que mayores pérdidas ha registrado por el cierre de puertos y aeropuertos a nivel mundial es el cacautero. Ante la restricción de movilidad que vive el país, el gobierno garantiza el abastecimiento de productos que se cultivan dentro del Ecuador y que son expendidos en mercados, supermercados y tiendas de barrios. Estamos haciendo una articulación importante desde los centros de producción en el país en general para que puedan arribar hacia los centros de distribución. Llámense mercados de abastos, llámense supermercados, autoservicios o tiendas de barrio. Por lo que piden a los ciudadanos denunciar cualquier desabastecimiento y sobre todo el alza de precios al número telefónico 1-800 Lo Justo. Queremos que se movilicen y que transiten las cadenas verdaderamente emergentes y necesarias de los sectores productivos enmarcadas en alimentos, en medicinas, en salud y las cadenas de exportación. El ministro Ontaneda habló que durante estos 6 días de emergencia sanitaria, las pérdidas que ha soportado el sector exportador son grandes. De allí que recordó algunos productos que se han visto afectados, como por ejemplo el camaronero, florícola, el sector bananero y el más golpeado, el cacautero. Pero el sector cacao, en las últimas 2 semanas, el precio ha caído dramáticamente de la mano con el petróleo, $700 por tonelada. Eso equivale a que nuestros productores reciban $35 menos por quintal de cacao. Y uno de los llamados que hizo el ministro a los ecuatorianos es que durante y después de la emergencia consumamos los productos nacionales, a fin de darle un mayor realce a la producción de nuestro país. Informó Carlos Julio Gurubendi. Ante la emergencia sanitaria que vive el país, el Ministerio de Turismo trabaja en mecanismos para potencializar el sector turístico, que sería uno de los más afectados con esta pandemia, ya que en tan solo 30 días el Ecuador perdería $150 millones. Una de las acciones será transportar vía aérea a quienes se han quedado atrapados en las Islas Galápagos por esta medida. Aquí el informe. El gobierno nacional coordina acciones con distintas aerolíneas para transportar a aquellos ecuatorianos y turistas extranjeros quienes se han quedado atrapados en las Islas Galápagos una vez que fueron suspendidos los vuelos nacionales por la emergencia sanitaria,
que vive Ecuador. De hecho, nos han confirmado que dos aerolíneas están autorizadas para poder ingresar en estos días, básicamente para poder sacar pasajeros. Son nacionales. Sacar pasajeros nacionales y para poder sacar también pasajeros internacionales. Tenemos una realidad de que también hay un grupo de turistas internacionales que están en las islas queriendo salir y, por supuesto, también queremos aprovechar esta coordinación. En este sentido, el viceministro manifestó que con la no visita de turistas extranjeros y de ecuatorianos que recorren el país, esto generaría cuantiosas pérdidas económicas al sector. Que una paralización de 30 días sin duda nos genera una afectación de alrededor de 150 millones de dólares a la industria turística, pero una afectación de 60 días nos generaría una afectación económica y un impacto de 345 millones de dólares. Y en el tercer escenario, que es el escenario de 90 días, estamos cuantificando un impacto en la industria turística de alrededor de 540 millones de dólares en pérdidas. De allí que trabajan en 3 frentes: cuantificación, recuperación y reactivación. Y son acciones que básicamente tienen que ver con cómo apoyamos a la industria turística en la generación de incentivos financieros, en la generación de incentivos crediticios, en la generación de incentivos laborales y por otro lado también en la generación de incentivos de promoción. Además se trabaja en un plan de ayuda para las industrias de alojamiento, embarcaciones y operadoras turísticas que se han visto afectadas con la pandemia, informó Carlos Julio Gurumendi. Este día sábado y domingo a partir de las 14 horas y 18 horas 30 tendremos emisiones especiales con información actualizada sobre el coronavirus en nuestro país. Amables amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa, buenas noches.